Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente favorita de chismes, rumores y verdades a medias del mundo del espectáculo, y especialmente del universo turco que tanto nos apasiona. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por las revistas del corazón y, obviamente, por nuestras mentes. Y es que, según parece, Demet Özdemir llamó a Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Demet y Can juntos de nuevo, al menos por teléfono. ¿Qué significa esto? ¿Será que la prensa rosa está a punto de destapar un nuevo secreto? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿O se trata de algo mucho más inocente de lo que pensamos? Antes de que me dejéis inundar la sección de comentarios con vuestras teorías, quiero recordaros a todos que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis tanto como yo del drama, el romance y la intriga del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así estar al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para vosotros. Prometo que esta aventura juntos estará llena de emociones, exclusivas y por supuesto muchísimo chismorreo. Ahora sí, vamos al grano. Demet y Can. Un romance que para muchos quedó grabado a fuego en la memoria televisiva gracias a su arrolladora química en la serie Erkenzicus Pájaro Madrugador. Una pareja que traspasó la pantalla y que hizo soñar a miles de fans con un amor real. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la llama se apagó y cada uno siguió su camino. Demet encontró la felicidad junto al músico Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda de ensueño que, para qué negarlo, también dio mucho de qué hablar. Por su parte, Can Yaman se consolidó como una estrella internacional, trabajando en proyectos en Italia y cosechando éxitos por doquier. Entonces, ¿qué ha pasado para que Demet, aparentemente felizmente casada, llame a Can Yaman? Aquí es donde entran en juego las fuentes anónimas, los rumores maliciosos y, por supuesto, la incansable prensa rosa turca. Según varias publicaciones, la llamada se produjo hace unos días y la razón aún es un misterio. Algunos apuntan a una posible colaboración profesional. Recordemos que ambos son grandes estrellas y que una reunión en pantalla podría generar un auténtico boom mediático. Imaginaos una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria con Demet y Can como protagonistas. Sería una bomba. Pero claro, la prensa rosa no se conforma con explicaciones tan sencillas. Otros medios aseguran que la llamada fue de carácter personal. Que a pesar del tiempo transcurrido, aún existe un cariño, una conexión, un algo entre Demet y Can. Se habla de una posible crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan, alimentada por la distancia debido a sus respectivos compromisos profesionales. Y como suele pasar en estos casos, los fantasmas del pasado resurgen. ¿Estará Demet buscando consuelo en Can? ¿Será que la llama del amor, aunque tenue, sigue viva? Alto ahí. Antes de que empecemos a escribir el guión de nuestra propia telenovela, quiero recordaros que estos son solo rumores. La prensa rosa, como sabemos, a veces peca de sensacionalista y no siempre contrasta la información. Podría ser que la llamada de Demet a Can fuera algo completamente inocente, un simple saludo entre dos compañeros de trabajo que compartieron momentos importantes en sus vidas. Quizás estaban hablando de un amigo en común, de un proyecto benéfico o incluso de la posibilidad de verse en un futuro cercano. ¿Quién sabe? Pero claro, donde hay humo, hay fuego. Y el hecho de que esta noticia haya saltado a los medios y esté generando tanto revuelo, indica que algo se cuece entre bambalinas. Además, si analizamos la trayectoria de ambos actores, podemos observar que sus caminos, aunque separados, a veces se cruzan. Han coincidido en eventos públicos, han intercambiado mensajes en redes sociales y, en alguna ocasión, han expresado públicamente su admiración mutua. Quizás esa admiración, esa amistad, se haya mantenido a lo largo del tiempo y ahora, ante una posible crisis personal de Demet, Can haya decidido tenderle la mano. Otra teoría que circula por las redes es que la llamada podría estar relacionada con el fandom de Erkenzicus. Como sabéis, la serie sigue siendo muy popular en todo el mundo y los fans de Demet y Can sueñan con verlos juntos de nuevo. Quizás la llamada estuviera motivada por una petición de los fans, por un proyecto especial para celebrar el aniversario de la serie o, incluso, por la posibilidad de organizar un encuentro virtual con sus seguidores. No olvidemos que Demet y Can son muy conscientes del impacto que tienen en su público y siempre han intentado complacerlos en la medida de lo posible. Ahora bien, volviendo al posible secreto que podría revelar la prensa rosa, ¿de qué estamos hablando realmente?
Será una confirmación de la crisis matrimonial de Demet. Una declaración de amor inesperada de Khan. ¿Una nueva colaboración profesional que nos dejará a todos boquiabiertos? ¿O por el contrario, será un simple malentendido, una noticia inflada por la prensa para generar expectación y vender más revistas? La verdad es que en este momento no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si esta llamada telefónica tiene alguna consecuencia o si, por el contrario, quedará como una simple anécdota en la vida de Demet y Khan. Lo que sí sabemos es que la expectación es máxima y que todos estamos ansiosos por conocer la verdad. Mientras tanto, os invito a que dejéis vuestras teorías en la sección de comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por qué creéis que Demet llamó a Khan? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿O se trata de algo mucho más simple de lo que imaginamos? Compartid vuestras opiniones conmigo. Me encanta leer vuestros comentarios y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y hablando de comentarios, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoos contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos analizado el rumor de la llamada telefónica entre Demet Özdemir y Can Yaman, explorando las diferentes teorías que circulan por la prensa rosa y las redes sociales. Hemos hablado de una posible colaboración profesional, de una crisis matrimonial, de la presión de los fans y del secreto que podría revelar la prensa rosa en los próximos días. La verdad, como siempre, está por descubrirse. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. No olvidéis dejar vuestros comentarios con vuestras teorías y opiniones sobre el tema. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. Recordad darle like, compartir y suscribiros al canal. Nos vemos pronto con más chismes, rumores y verdades a medias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Pero esperad. No nos vayamos tan rápido porque este culebrón tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a profundizar un poco más en cada una de estas teorías, porque aquí, en el mundo del espectáculo turco, nada es blanco o negro, todo viene con matices y toneladas de drama. Empecemos por la posibilidad de una *** colaboración profesional ***. O la idea es tentadora. Demet y Khan juntos de nuevo, la pantalla explotando con su química innegable. Imaginad las cifras de audiencia, la publicidad, el dinero. Las productoras estarían frotándose las manos. Pero, ¿sería realmente viable? Ambos actores han recorrido caminos muy distintos desde Erkenci. Demet se ha consolidado como una de las actrices más queridas y versátiles de Turquía, explorando diferentes géneros y personajes. Khan, por su parte, ha apostado por una carrera internacional, conquistando al público italiano y demostrando su talento en otros mercados. Unir sus agendas y sus ambiciones podría ser un verdadero desafío. Además, no olvidemos las posibles tensiones que podrían surgir en el set. A pesar del cariño que puedan sentir el uno por el otro, trabajar juntos después de una relación sentimental fallida no es tarea fácil. ¿Podrían dejar atrás el pasado y concentrarse en el proyecto? ¿O los fantasmas del romance interrumpido volverían a atormentarlos? La prensa rosa, por supuesto, estaría al acecho, lista para captar cualquier señal de incomodidad o tensión entre ambos. Sería un verdadero circo mediático. Ahora pasemos a la teoría de la *** crisis matrimonial ***. Este es, quizás, el rumor más jugoso y el que más interés ha despertado entre los fans. Demet y Oğuzhan parecían la pareja perfecta. Su boda fue un evento espectacular, lleno de romanticismo y buenos deseos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad aparente no siempre se corresponde con la realidad. Se rumorea que la distancia y los compromisos profesionales han afectado a la relación. Demet, inmersa en sus proyectos actorales, y Oğuzhan, dedicado a su carrera musical, apenas tienen tiempo para verse. La prensa turca ha publicado varias noticias sobre supuestas discusiones y desencuentros entre la pareja. Algunos medios incluso aseguran que han estado viviendo separados durante semanas. ¿Es esta la razón por la que Demet habría llamado a Khan? ¿Buscaba un hombro en el que llorar, un amigo que la entendiera y la apoyara?
O simplemente necesitaba hablar con alguien que la conociera bien y que pudiera ofrecerle una perspectiva diferente sobre su situación. Aquí es donde la línea entre la amistad y el romance se vuelve borrosa. ¿Es posible mantener una relación platónica con un examante? ¿O siempre habrá una chispa latente, una posibilidad de reconciliación? Y hablando de reconciliación, llegamos a la teoría más romántica y la que más ilusión genera entre los fans de Erkencis, ***, está viva la llama del amor entre Demet y Can, ***, arde el tiempo transcurrido y de las relaciones que han tenido con otras personas. Muchos seguidores de la serie creen que su química es inigualable y que su amor es verdadero. Sueñan con verlos juntos de nuevo, protagonizando nuevas historias de amor y demostrando que el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas gemelas. Pero, seamos realistas, ¿es esto posible? Demet está casada y Can está disfrutando de su éxito internacional. Ambos han rehecho sus vidas y han seguido adelante. ¿Sería justo para Hancock que Demet volviera a fijarse en Can? ¿Podría Can abandonar su carrera en Italia y regresar a Turquía para estar con Demet? Las probabilidades parecen escasas, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás la llamada de Demet a Can sea el primer paso hacia una reconciliación inesperada, un reencuentro que cambiará sus vidas para siempre. Pero, no nos dejemos llevar por la fantasía y volvamos a la realidad. También existe la posibilidad de que la llamada de Demet a Can sea algo completamente ***, inocente ***. Quizás estaban hablando de un amigo en común, de un proyecto benéfico o simplemente se estaban poniendo al día sobre sus vidas. No olvidemos que a pesar de su relación sentimental fallida, Demet y Can compartieron momentos muy importantes en sus vidas. Trabajaron juntos durante meses, vivieron experiencias intensas y se convirtieron en amigos. Es posible que esa amistad se haya mantenido a lo largo del tiempo y que ahora, ante una posible crisis personal de Demet, Can haya decidido tenderle la mano. En este sentido, la llamada podría ser simplemente una muestra de apoyo y solidaridad entre dos compañeros de trabajo que se aprecian y se respetan. No tiene por qué haber segundas intenciones ni deseos ocultos. A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Por último, no podemos olvidar la teoría del ***fandom ***. Los fans de Erkencis son legión y están repartidos por todo el mundo. Su pasión por la serie y por la pareja protagonista es inagotable. Han creado comunidades online, organizan eventos y no pierden la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Es posible que la llamada de Demet a Can estuviera motivada por una petición de los fans, por un proyecto especial para celebrar el aniversario de la serie o incluso por la posibilidad de organizar un encuentro virtual con sus seguidores. No olvidemos que Demet y Can son muy conscientes del impacto que tienen en su público y siempre han intentado complacerlos en la medida de lo posible. Quizás la llamada sea una forma de agradecer el cariño y el apoyo incondicional de sus fans y de demostrarles que los tienen presentes. Ahora bien, ¿qué secreto podría revelar la prensa rosa? Aquí es donde la especulación se dispara. ¿Será una confirmación de la crisis matrimonial de Demet? ¿Una declaración de amor inesperada de Can? ¿Una nueva colaboración profesional que nos dejará a todos boquiabiertos? ¿O por el contrario, será un simple malentendido, una noticia inflada por la prensa para generar expectación y vender más revistas? La verdad es que en este momento no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si esta llamada telefónica tiene alguna consecuencia o si, por el contrario, quedará como una simple anécdota en la vida de Demet y Can. Lo que sí sabemos es que la expectación es máxima y que todos estamos ansiosos por conocer la verdad. La prensa rosa está al acecho, investigando cada detalle y buscando la exclusiva que les permita ganar titulares y aumentar sus ventas. La batalla por la primicia está servida. Mientras tanto, nosotros, los espectadores, seguiremos disfrutando de este culebrón turco con palomitas en mano. Analizaremos cada rumor, debatiremos cada teoría y esperaremos con impaciencia el próximo capítulo. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de drama, romance e intriga? Y este, amigos míos, promete ser uno de los más emocionantes del año. Así que seguid dejando vuestras teorías en los comentarios, porque me encanta leer vuestras opiniones. No olvidéis darle like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Y estad atentos, porque os prometo que os mantendré informados de todas las novedades de este culebrón. Hasta la próxima.
Y recordad, en el mundo del espectáculo turco, la verdad siempre termina saliendo a la luz, o al menos, la verdad que queremos creer.